Vamos a pasar entonces a esta otra visión, después de la visión que tuvimos de las bestias, ¿no? Y de estas guerras en el cielo, en la tierra y todo el daño que hacen, que les permitió a las bestias hacer. Y otra vez la cuestión que yo les comentaba ayer de los verbos se usan en pasivo, les es permitido hacer, les es dado un tiempo de alguna manera. No es como que ellos son, otra vez, con esta idea de que Dios está en control, la victoria de alguna manera es de Dios. El personaje principal acá no es el mal ni la maldad. De hecho, lo que quiere resaltar el libro como tal es Jesús ha vencido, ¿no? Jesús está en control de alguna manera. Entonces, es otra visión, una visión que nos da descanso, porque después del capítulo 14 tendremos las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, entre las bestias del campo y entre las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? Tenemos esta visión como de descanso, es como que el escritor, el agiógrafo, el visionario nos quiere dar como un descanso, un break, un respiro, ¿no? Como un momento de esperanza, un momentito de transfiguración antes de que anuncie el siguiente set de cosas que vienen como juicio de alguna manera. Entonces, nos habla de los 144,000 que ya mencionó en los sellos. Acá habla y dice que estos 44,000 son los mártires, ¿no? Los mártires, y ahora están en el monte Sión que aparece en el cielo de alguna manera. Y estos 144,000 son las almas redimidas, ¿sí? Que han seguido al Cordero, dice, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? De alguna manera, si conectamos con lo que leímos en los sellos, recuerda, yo le comenté en los sellos, llega un momento en que los mártires claman justicia, es decir, les han matado tanto, han causado tanto daño, incluyendo la muerte, por supuesto, que es parte y claman justicia desde el altar, desde la base del altar. Este es el momento en que son de alguna manera, por así decirlo, son vengados, ¿sí? Dios es fiel y ha cumplido con ellos. Finalmente la victoria no ha sido de los malos, ganan los que han sido fieles a Él. Estos 144,000 han sido marcados con el nombre del Cordero y con el nombre de Dios. Llevan el nombre del Cordero y el nombre de Dios en la frente, ¿sí? Entonces, y dice una cosa interesante, que los mártires, ¿sí? Esta es una cosa interesante, son castos, habla de la virginidad. Y quiero explicar esto porque se ha prestado para malas interpretaciones a veces, ¿sí? Por mucho tiempo, de hecho, en la misma iglesia, la cuestión de la sexualidad humana se vio como algo pecaminoso, algo sucio, algo que te desviaba del propósito de Dios. Se puso por encima siempre, por mucho tiempo y por una influencia, estoy pensando de los griegos, que era dominar mis pasiones, varias cosas por ahí, a lo mejor hasta una tendencia medio maniquea en un momento de dividir las cosas. La parte del cuerpo, y de hecho fue una tarea súper férrea, y no creo que la tenemos resuelta en nuestros días todavía del todo, a pesar de que tenemos esto que nos dejó o nos ha legado el Papa Juan Pablo II, que se llama teología del cuerpo, ¿sí? La teología del cuerpo que habla que el cuerpo es bueno, que la sexualidad es un regalo maravilloso de Dios, que de hecho en el ser humano, el hombre y la mujer, ¿sí? Desde su sexualidad, desde su parte física, desde su cuerpo como tal completo, y entiéndase al ser humano la sexualidad completo, ¿sí? Representa al mismo Dios, es imagen de Dios de alguna manera, ¿sí? En muchos sentidos. Entonces, porque todavía hasta hace tiempo esta cuestión no está resuelta, porque seguíamos viendo como con ojos de pecado, ¿no? Porque por siglos
Otra vez entendíamos como no hablamos de eso, es sucio, alguna cosa así. Estoy pensando, los grandes santos nos hablan de sus hechos heroicos de no voltearon a ver ni a las mujeres para no perder su santidad, o el santo que no voltea a ver ni a su mamá, ¿no? Y es como que más bien una cosa, a mí me parecía ya más distorsionada que clara de alguna manera. Vea, la sexualidad, y acá habla de eso, la castidad, bueno, la virginidad tiene que ver con no estar con él, pero la castidad como tal, que es de la que quiere expresarnos, y de la que también habla el Catecismo de la Iglesia Católica en varios números, tiene que ver con vivir santamente lo que Dios nos ha dado, incluyendo esta parte de la vida sexual. Ahora, quiero explicarle otra cosa que es interesante en la Biblia, ¿sí? A menudo fornicación, ¿sí? Fornicación, abuso de la sexualidad, desviación de este regalo de Dios, fornicación, ¿sí? Es relacionado mayoría de las veces en la Biblia con idolatría. Muchas veces cuando se utiliza el término fornicación o desviación sexual de alguna manera en la Biblia, no se refiere al acto sexual que entendemos por esto, sino que se refiere a infidelidad, a apartarse de Dios, a irse con otros dioses, ¿sí? Esto es muy importante. De hecho, ¿sí? Se le acusará a Israel de fornicar, de traicionar, de prostituirse, de hecho, ¿no? Estoy pensando en el libro del profeta Oseas. Gomer, la esposa que es prostituta, ¿sí? Representa a Israel, ¿sí? Pero otra vez, en el sentido profundo, bíblico, no representa el hecho sexual. Va más allá de esto. El hecho de la prostitución y la fornicación tiene que ver con Israel se apartó de Yahvé. Israel se apartó de Yahvé, se fue con otros dioses. Tiene que ver con idolatría. Con idolatría. Entonces, los mártires quiere decir, no se prostituyeron, son castos, no cayeron en idolatría, no desviaron sus ojos del Cordero, han sido fieles a Jesús, han seguido sus pasos a donde quiera que ha ido, incluso en el mismo martirio, Y después ahí tenemos otro himno, y me parece maravilloso. Miremos, hemos leído o hemos pasado ya mínimo como 3 o 4 himnos desde que empezamos a estudiar Apocalipsis, hay varios. Y los himnos son maravillosos, forman parte de nuestra liturgia, los cantamos o en la Santa Misa, ¿sí? O en algunos momentos importantes de la liturgia de las horas. Son maravillosos los himnos. Esta parte también de aquellos que están en el cielo, que nos habla de los 144,000, nos lleva a pensar la cuestión otra vez de la iglesia, lo que creemos nosotros como iglesia católica respecto a los que están en el cielo, los que estamos en la tierra, e incluso el purgatorio, que es otro tema debatible con algunos hermanos separados. Nosotros creemos que la iglesia completa se compone de los que estamos en la tierra, le llamamos iglesia militante, de los que ya murieron, pero que no están en el cielo, tampoco en el infierno, le llamamos iglesia purgante, ¿sí? Y los que ya están en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios, que le llamamos la iglesia triunfante, ¿sí? Estos 3 momentos, estos 3 estados, estas 3 dimensiones representan a toda la iglesia, y estamos unidos como iglesia de alguna manera. Después aquí menciona esto de los 3 ángeles. Los 3 ángeles que en el 14 del 6 al 11, ¿sí? Van a anunciar la hora de la llegada del juicio. Entonces, van a invitar a la gente a que tenga temor de Dios y le dé gloria a Dios. Van a hablar de la caída de Babilonia. Van a hablar que la ira de Dios contra los que adoran, a la bestia está a punto de caer sobre ellos. La ira de Dios contra los que adoran a la bestia. Varias cosas interesantes acá, ¿sí? Y habla otra vez
nuestras obras, lo que yo mencionaba ayer, nuestras obras, nuestra intención, nuestro buscar a Dios, nos sigue hasta el cielo. Lo que hacemos acá repercute en el allá. ¿Sí? Esto es importante. Ayer lo hablamos hacia el final en las preguntas que no las grabamos y se pusieron muy intensas y muy interesantes. Después de aquí nos habla del testigo fiel y va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Finalmente él fue el primer mártir, o el mártir de los mártires. Y nos habla de el Hijo del Hombre con esta idea que viene como en una nube, ¿sí? Vestido de blanco con una corona, ¿sí? Que representa a Jesús, que representa la imagen que Daniel en el capítulo 7 nos presenta desde el Antiguo Testamento. Otra vez, tiene una corona, quiere decir que es el rey. ¿Sí? Este que viene entre las nubes, quiere decir que viene del cielo, que tiene, que es Dios de alguna manera, tiene una corona, quiere decir que es rey, pero aquí en esta imagen concreta, si no se alcanza a ver aquí con me lo mochó el diseño, automático que hace PowerPoint aquí, pero tiene una hoz en la mano derecha. En la mano derecha de aquí donde sale tiene una hoz, ¿sí? Y la hoz se utiliza para cosechar, ¿sí? Entonces, acá tenemos la idea de que que viene como Hijo del Hombre del cielo, ahora viene a cosechar. La idea de cosecha también en la Biblia, ¿sí? Simboliza final de los tiempos. Simboliza juicio final. Si viene el momento definitivo, Él viene a cosechar, viene a cortar. Y los ángeles, nos dice ahí enseguida, los ángeles ejecutarán, ¿sí? Este juicio o esta cosecha sobre las naciones. Y los que han sido justos, pues irán con Él, pero los que no, serán ejecutados. ¿Sí? Y pone la imagen que también era así muy de ahí del Medio Oriente, muy de los pueblos alrededor de Jerusalén, serán triturados como las uvas son trituradas, ¿no? Para conseguir el vino de alguna manera. Entonces, tenemos estas imágenes en lo que sale esta otra de los 7 ángeles y las 7 copas en el capítulo 15. Entonces, en el capítulo 15 vamos a tener los 7 ángeles y nos va a hablar de 7 plagas, ¿no? Mayoría de los biblistas, usted recuerda, en Éxodo habla de 10 plagas, ¿sí? Pero hay varias reinterpretaciones, ¿no? Se llama midrashim, de tomar el texto y luego aplicarlo o reacomodarlo, ¿sí? Hay muchas reinterpretaciones del suceso en el Éxodo, que en lugar de poner 10 plagas ponen 7. Este no es el único lugar. Hay otros pasajes en la Escritura, sobre todo en los de los profetas, que en lugar de hablar de 10 plagas, sí habla de 7. Y recuerdo otra vez el 7 como número simbólico, como perfecto, plenitud, indica todas las plagas de alguna manera. Esta imagen que nos abre ahora habla, y quiero puntualizarlo porque alguien me hizo esta pregunta, se desarrolla, ¿sí? Y en medio de donde se desarrolla, habla otra vez de un mar cristalino, como el que nos habló en los capítulos primeros, un mar cristalino que está mezclado con fuego, ¿sí? Mezclado con fuego. Ahora, acá nos presenta dos elementos que no se llevan. Agua y fuego, ¿sí? En la Biblia, en los pasajes del Antiguo Testamento, los pone como algo que está separado. O es agua o es fuego. No puedes juntarlos. Dos fuerzas contradictorias están presentes acá. Yo lo recuerdo otra vez. El agua, aunque sea cristalina y sea calmada, siempre representa en la Biblia, incluyendo en este momento, de alguna manera, las fuerzas opresoras o lo que detiene que suceda la obra de Dios o quiere detener la obra de Dios. Estas aguas nos recuerdan, porque vamos a entrar a las 7 copas, vamos a volver a conectar con las plagas de Egipto, nos recuerdan el agua del Mar Rojo, que termina siendo dividido, ¿no? Partido o recorrido
¿no? Y que representan otra vez los dioses que creían del Medio Oriente que no eran dioses de alguna manera, ¿sí? Vamos a encontrar en el capítulo 15, de hecho, algo muy parecido al cántico de victoria de Moisés cuando cruza el Mar Rojo. Cuando cruzan el Mar Rojo y son liberados, Moisés y Miriam hacen un cántico maravilloso. Parte de ese cántico nos lo repite aquí Apocalipsis en el capítulo 15 de los versos, ¿sí? Los versos 3 y 4, ¿sí? Entonces, hay otro himno, el cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés aquí está antes de las plagas. En el libro del Éxodo está, no solamente después de las plagas, en el libro del Éxodo está después de que cruzan el Mar Rojo. Entonces, este cántico en Apocalipsis es como un canto de victoria anticipado. Es para decir como que lo que viene es fuerte, pero sepan que la victoria es de Dios, ¿sí? Y después ya nos presenta las 7 copas, que son los últimos juicios, ¿sí? Los últimos juicios, las copas. Nos va a hablar otra vez de un nuevo éxodo, Estas copas son la tercera parte o la tercera escena de los famosos 7 que yo le mencioné, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Mismo fundamento, misma fuente, ¿sí? Tres momentos y 3 interpretaciones distintas, ¿sí? De alguna manera, representan un nuevo éxodo y este va a ser como la plenitud. Entonces, en los sellos, Dios permitió que el mal cayera sobre una cuarta parte de la humanidad. En las trompetas alcanzó hasta una tercera parte de la humanidad. El de las copas, viene sobre toda la humanidad, ¿sí? Este juicio final viene sobre toda la humanidad, ¿sí? Es el juicio definitivo. Es de alguna manera este último, ¿sí? Lo que yo he mencionado, la respuesta de Dios al sufrimiento de los mártires que nos narran en el capítulo 6, verso del 9 al 10. ¿Qué pasa con las copas? Otra vez, tiene cierta relación con lo que ya vimos, ¿sí? Están relacionados porque, otra vez, son como misma fuente, 3 momentos o 3 interpretaciones. Primera copa, ¿sí? Provocó una llaga maligna, entonces, en las copas hay como sangre y se va derramando cada una. 7 ángeles, 7 copas y cada uno va derramando. El primer ángel derrama la primera copa y esta copa provocó, ¿sí? Una llaga maligna, ¿sí? Y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia. Todos los hombres que llevaban la marca de la bestia, en lugar de la marca se les hizo una llaga, ¿sí? Una llaga que dolía impresionantemente. Entonces, aquellos que habían seguido a la bestia y tenían la marca de la bestia, ahora en lugar de la marca, es medio extraño. La marca se convirtió en llaga, ¿sí? Se convirtió en llaga. Esta es la primera copa. La segunda copa, ¿sí? La segunda y la tercera se relacionan. La segunda y la tercera copa son derramadas, la segunda es derramada sobre el mar y la tercera es derramada sobre los ríos y los manantiales. Todas las fuentes de agua, mar, ríos y manantiales, sobre estas, ¿sí? La segunda y la tercera, y las voy a tratar juntas, se derrama la segunda y la tercera copa y hace que el mar se convierta en sangre y hace que los ríos también se conviertan en sangre. Es extraño, entonces ya no hay agua. Un elemento esencial de la vida ya no hay. No hay ni mar, ni ríos, ni manantiales. Se acabó el agua. Tendrán que beber sangre. Sí, suena disgusting, dicen los gringos. ¿Sí? No hay agua, que es esencial. Y de ahí viene la cuarta copa, que es como consecuencia de lo que ya pasó con las 2 anteriores. La cuarta copa ahora cae sobre el sol, es derramada sobre el sol.
y permitió ahora que el sol quemara a los hombres con fuego. Ahora sí, como no hay agua, ¿sí? El mar se convirtió en sangre, los manantiales y los ríos se convirtieron en sangre, no hay agua, no hay quien le refresque al hombre, no hay agua, todo es más caliente. ¿Sí? Entonces, el sol ahora quema y no hay manera de refrescarse. No hay manera de refrescarse. Esta es la cuarta copa, es más caliente, los quema literalmente. Quinta copa, la derrama sobre el trono de la bestia. Sobre el trono de la bestia. Yo le recuerdo otra vez, la segunda y la tercera copa nos recuerdan la primera plaga de Egipto. ¿Sí? La primera plaga de Egipto. Después es la quinta copa, perdón, ¿sí? Voy en la quinta. Es sobre el trono de la bestia, Y esto provoca que todos los que siguen a la bestia ahora vivan sumergidos en las tinieblas, ¿sí? Vivan sumergidos en las tinieblas. Es como la novena plaga de Egipto, ¿recuerda? La oscuridad. Y esta oscuridad nos recuerda de alguna manera que es algo que antecede o es previo al juicio final. Así se menciona en Éxodo de alguna manera y así se presenta acá. Después de esto viene una gran destrucción de las ciudades, que sucederá con la séptima copa, el derramamiento de la séptima copa. En la sexta copa, ¿sí? La derrama sobre el río Éufrates. El río Éufrates, que era súper importante en Medio Oriente, que corría del este, ¿no? Hacia el oeste, y que iba por muchas ciudades, era muy importante. Y que se derrame, esta es la sexta copa, ¿sí? Sobre el río Éufrates, hace que el río Éufrates se seque, ¿sí? Esto también recuerda a los judíos, y esto es importante cuando estamos estudiando esto de las copas y cada uno de estos males. Es importante que entendamos que en mente de los judíos, en mente de los cristianos del siglo I, está la destrucción de Jerusalén. Y lo que ya experimentaron otra vez, estas cosas que están pasando les recuerdan o cosas que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o cosas que pasaron en el pasado inmediato de ellos, experiencias que tuvieron y la relacionan con estas situaciones. La séptima, ¿no? Otra vez, la sexta copa, perdón, viene del río Éufrates y secaron las aguas. Roma, que es la que viene a destruir Jerusalén, viene del este y cruzó el Éufrates, ¿sí? Cruzó el Éufrates. Entonces, el agua seca representa otra vez en el Apocalipsis juicio. Luego, finalmente, ahí habla de ranas malignas, como el Éxodo. ¿Se acuerda? Había una plaga de las ranas. Acá habla de ranas malignas como seres demoníacos. Las ranas, yo le recuerdo, en Egipto representaban animales impuros y por lo tanto para el pueblo de Israel representaban demonios. Entonces una multitud de ranas ahora también, que es parte así como de la consecuencia de la sexta copa. De la sexta copa. Antes de la séptima copa, habla del famoso Armagedón y que se han hecho películas sobre esto, ¿sí? Armagedón, ¿sí? Viene de Har Megido del hebreo. Har Megido quiere decir la montaña de Megido o de Megido, ¿sí? De ahí viene. Entonces, Armagedón, porque se han hecho muchas interpretaciones, hay gente que ha hecho historias sobre esto. Armagedón, la montaña de Megido, es un lugar donde sucedió una de las batallas más trágicas para Israel. La montaña de Megido fue un lugar donde sucedió una de las batallas más trágicas para Israel. El rey de Egipto vino y mató al rey Josías, uno de los reyes más queridos de Israel del Reino del Sur. ¿Sí? Fue matado, humillado con todo su ejército por el rey de Egipto, el rey Josías.
algo que los judíos, mire, fue grande, fue muy conocido, fue una fecha también para el olvido, como fue cuando destruyeron Jerusalén, casi parecido, a lo mejor no igual, pero muy cercano. Es algo que los judíos penaron por siglos se acordaban, ¿sí?, de la batalla perdida en Megido. Esta batalla quedó como la del olvido, la gran derrota, ¿sí?, la gran derrota. Entonces, Jerusalén nos es presentado en este momento como la nueva Babilonia y recibirá un juicio final catastrófico. ¿Sí? Esta copa de Armagedón, ¿sí?, habla de destrucción, habla de una fecha para el olvido, le viene la destrucción a Jerusalén. La séptima copa es derramada sobre el aire. Séptima y última copa sobre el aire. Y entonces esto provoca un gran terremoto, ¿no? Una gran destrucción. Habla que hasta las islas desaparecen. Las montañas se parten, ¿sí? Son imágenes, cuando lo vas leyendo con calma, son imágenes como que, ¿qué es esto? Las ciudades se derrumban, las islas desaparecen, las montañas se parten. Cuando hablamos de montañas, que las islas desaparecen y luego que las montañas se parten, en el pensamiento del siglo I del Medio Oriente es, no hay lugar a donde ir. Nadie se salva. Cuando pasaban cosas malas, los judíos corrían a las montañas para esconderse. Las montañas se parten. No hay a dónde ir ni a dónde esconderse. Es la séptima copa de la ira de Dios. Después de ahí, nos habla de la Gran Babilonia en el capítulo 17. Entonces, 16 habla de las copas y en el capítulo 17 empieza a hablar de la Gran Babilonia y la bestia aparecen otra vez. Una última vez. Última vez. Aparece la bestia con 7 cabezas, ¿sí? Y mayoría de los biblistas hablan, interpretan esta bestia en la que aparece la gran prostituta, ¿sí? Habla de 7 cabezas que representan 7 emperadores, ¿sí?, romanos que habían pasado hasta el tiempo que probablemente se está escribiendo el libro. 6 de hecho habían pasado y se anuncia un 7º que viene. El primer emperador romano, Julio César, ¿sí?, de Julio César a Nerón habían pasado 6 emperadores romanos, que se supone que es cuando estaba sucediendo esta desgracia sobre el pueblo de Israel, esta persecución tan cruenta, ¿sí? El séptimo rey, ¿sí?, será Galba, después de Nerón Galba, y ese solamente reinará por 6 meses. Ese todavía no llega, pero sucederá como dice aquí, 6 meses. Se supone esta visión de esta bestia, explicada de esta manera, supone que el libro se escribe en tiempos del 6º emperador, Nerón, ¿sí? Babilonia es la prostituta ostentosa. Entonces nos presenta una prostituta, ¿sí?, con una copa de oro, y en la copa tiene la sangre de los mártires que se la está tomando, con joyas por todos lados. Aquí le faltaron joyas, he visto otros, pero joyas por todos lados, joyas, lujos, montada en la bestia. Esta, ¿sí?, prostituta, de alguna manera, dicen algunos biblistas, representa a Roma. Porque Roma, ¿sí?, y de eso nos presenta la quemazón que ve usted acá atrás en esta pintura, ¿sí?, es Jerusalén ardiendo. Entonces otra vez tenemos en mente la obra de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, ¿sí? Entonces Roma como Babilonia, por eso le llama Babilonia, ¿sabe? Babilonia en el 587 destruye Roma, destruye Jerusalén y la quema.
Ahora Roma en el año 70 destruye Roma, destruye Jerusalén y destruye el templo. Por eso muchos biblistas se inclinan por decir que la prostituta, Babilonia, entonces Babilonia representa a la prostituta, ¿ok? Y la prostituta, Babilonia, es la que destruye Jerusalén en el año 70. En ese sentido, esta prostituta representa a Roma como tal. Porque destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. Ahora, llega otro momento, ya en una interpretación más espiritual de algunos biblistas que hablan que esta prostituta, ¿sí?, relacionada también con Babilonia, es Jerusalén misma. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque Jerusalén, entiéndase otra vez, el liderazgo religioso de los judíos, destruyó el verdadero templo. ¿Usted sabe cuál es el verdadero templo? El cuerpo de Jesús. Y él le dijo, destruyan este templo, se refería a su cuerpo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Jerusalén también destruyó el templo, el verdadero templo. ¿Sí? La prostituta, otra vez regreso a la terminología porque suena medio feo, es algo que ya estudiamos en el Antiguo Testamento. Cuando nos referimos a prostitución es la novia infiel, la esposa infiel. Nos recuerda a Gomer, la esposa de Oseas, que se casa con ella y Oseas, ¿sí?, se casa con ella y Gomer se prostituye, se va con otros dioses. ¿Sí? En ese sentido, Jerusalén, el pueblo de Israel, es representado por una prostituta también. ¿Sí? De alguna manera. Las 7 cabezas que tenemos en este, también representa 7 colinas, nos menciona aquí el pasaje. Ahora, hay 2 interpretaciones también. La mayoría de los biblistas se inclinan por una o por la otra. Unos dicen que es Roma porque Roma está sentada sobre 7 colinas. ¿Sí? Pero Jerusalén también está sentada sobre 7 colinas, las 2. Entonces, 7 cabezas quiere representar 7 colinas. Hay quien también interpreta que representa 7 reyes, ¿sí? 7 reyes o 7 emperadores romanos, ya me mencionaste, o 7 sumos sacerdotes también, de hecho, cuando lo conectan con Jerusalén. ¿Sí? 7 colinas. También representa, ¿sí?, 10 cuernos. En las 7 cabezas tienen 10 cuernos, algunas tienen 2, para sumar los 10 cuernos, ¿sí? 10 cuernos representan los 10 reyes clientes, ¿sí? Y en Historia de la Salvación yo les expliqué esto. Roma, cuando iba conquistando en el imperio, vendía como franquicias del imperio. Roma gobernaba todo y recogía impuestos de todos los lugares, pero vendía territorio y dejaba que las personas de ahí, ¿sí?, se gobernaran a sí mismos. Los cobradores de impuestos. Y por ejemplo, Herodes, ¿sí?, de los edomitas, pero de ascendencia judía de alguna manera o relación con ellos, era un rey cliente. Herodes el Grande y luego sus hijos eran reyes clientes de Roma. El emperador era el gran rey, pero vendían pedazos, vendían como franquicias, tenían lo que se llaman reyes clientes. ¿Sí? Del tiempo que empezaron los reyes clientes a la destrucción de Jerusalén, habían pasado 10 reyes clientes. Entonces, hay quien habla que los 10 cuernos representan los 10 reyes clientes. Al final, la bestia, entiéndase, otra vez, Roma, ¿sí?, Roma, que representa también a la vez Babilonia, devora a la prostituta. Roma devora Jerusalén. Devora al pueblo judío. ¿Sí? Y después en el capítulo 18 se nos habla de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. ¿Sí? Esta gran ciudad famosa, ¿no?, reconocida por todo lo que representaba. Otra vez puede ser Babilonia, puede ser Roma, puede ser Jerusalén,
mayoría de los Biblias se inclinan por Jerusalén, hablar de Jerusalén, ¿sí? Es destruida, cae, y esto nos habla en el capítulo 18, la caída de Babilonia. Y luego menciona que los amigos de Babilonia se lamentan y lloran, y habla de 3 amigos, los triamigos, 3 amigos. Los reyes son los primeros amigos, los comerciantes o mercaderes son los siguientes amigos, y los navegantes son los terceros amigos de la ciudad, del imperio o de la ciudad. Y mayoría de los biblistas dicen que no lloran porque la querían, no lloran de tristeza, sino por lo que significa para ellos. Es un llanto muy egoísta, lo que significaba para ellos la destrucción de esta ciudad. Significaba pérdida, ¿sí? Esta ciudad se había prostituido, había negociado, ¿sí?, con reyes de todos los lugares. Entonces significaba pérdida. En realidad, los reyes que se relacionaron con Jerusalén, ¿no? Si esa es la interpretación que estamos haciendo, solo la usaron y ahora tienen que ir a buscar a otra que de alguna manera siga sirviéndoles de la manera que lo hacía. Tanto los mercaderes o comerciantes como los navegantes, que son los otros 2 que le lloran porque perdieron dinero. La economía que representaba la ciudad la han perdido. Es un llanto, nos dice, ¿sí? Nos dice el final del capítulo 18, ¿sí? Es un llanto egoísta. Al final termina el capítulo 18 con un montón de ayes. Ay de esto, ay del otro, ay de la gran ciudad, ¿sí? Se ha destruido la Jerusalén terrestre. Aquella que Dios había escogido, el templo que Dios se había construido, el pueblo que Dios había elegido, ahora está en total ruina. Lo físico, ¿sí?, ya no tiene prevalencia. Ha sido totalmente destruido. Dice el versículo 24, en ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra. ¿Sí? Con eso cierra el capítulo 18. Le llegó el juicio a Jerusalén. Ha sido destruida totalmente. La última parte del libro hablará de la nueva Jerusalén, de una nueva creación, de una gloriosa, una que ya no volverá a caer en todas las cosas que se cayó. Esta es la parte final de juicio, ¿sí? De alguna manera. Lo que sigue es el triunfo definitivo de Dios. Del capítulo 19 al capítulo 22, que es lo que vamos a estudiar mañana, ¿sí?, como última clase, es la victoria definitiva de Jesucristo. La nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva, las bodas del Cordero. Cierra el telón con esta celebración en el cielo impresionante. Pero de eso vamos a hablar el día de mañana. Vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu victoria sobre todo mal, sobre toda enfermedad. Hoy nos acercamos delante de ti para pedirte que tú tengas victoria sobre nuestros males, los que experimentamos ahora como humanidad, como cristianos que viven en el siglo XXI. Que tengas victoria sobre todos los males que experimentamos como familias, los males que experimento de manera individual, mis propias batallas, mis propias derrotas. Hoy te invito a mi vida, Señor, te invito a la vida de la iglesia, también tan destruida.
Y este mundo que a ratos parece que se desmorona. Pedimos e invocamos misericordia. Pedimos e invocamos victoria sobre todo mal. Que toda la maldad que se mueve y que abunda en el mundo, en los corazones de los seres humanos y en Satanás que quiere destruir, en el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, sean destruidos. Que haya victoria, Señor, sobre toda enfermedad, tristeza, dolor, depresión, división, injusticia. Que venga tu reino en medio de nosotros. Ese reino de paz, de justicia, de amor. Que venga a mi corazón, que venga el de los míos. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pasamos a las preguntas. ¿Tienen preguntas? José Juan. ¿Qué, perdón, Georgina? Dime, Georgina. ¿Sí me oyes? Te oigo, sí. No entendí esta parte del nombre de César Nerón, que o sea, que tiene que ver con el 666. O sea, no entendí por qué. Mira, se han dado varias interpretaciones, a qué simboliza esta marca en la bestia que viene del mar, ¿sí? Que es el 666, ¿sí? Hay varias interpretaciones al respecto. Una de ellas, y no, yo no sé si perdí, déjame ver si encuentro. Déjame ver si encuentro y se los comparto. Me hace que lo debo de tener por aquí. Dame un segundo y te lo comparto para explicar eso que quise decir ahí. Déjame ver si encuentro Apocalipsis. Se ve que en este va a estar hacia el final. Lo mencionaste cuando hablabas de las dos bestias. Sí. Entonces, déjame ver dónde quedó. Va. Según la gematría, ¿sí alcanzan a ver esto, sí? Sí. Estoy compartiéndoles, sí. Según la gematría, ¿no? La marca de la bestia. Entonces, en español, el nombre de César Nerón, Quesar Nerón, ¿no? Eso que está aquí, que en hebreo no hay vocales, son consonantes. Cada letra en el alfabeto hebreo que corresponde a César Nerón, Quesar Nero, ¿no? Cada letra, ¿no? La Cor, Samek, Res, Nun, Res, Wa y la Nun, tienen un valor. Y cuando sumas los valores de estas letras que dicen el nombre, te recuerdo, todos los emperadores eran César más, ¿no? Julio César, César Octavio, César Nerón, César, era parte del título. Entonces, César Nerón, ¿sí? El título completo, los valores numéricos dan 666. Por eso, por mucho tiempo, algunos biblistas, no te digo que esta es la interpretación más ortodoxa que existe, pero en muchos libros vas a encontrar esto, van a decir que la bestia, al menos la que viene del mar, ¿sí? La que viene después del dragón, la primer bestia, podría referirse al emperador romano, César Nerón, por el daño que hizo a la iglesia, por lo que significó, porque su nombre, según la gematría, a eso se le llama gematría, es decir, que sacarle el valor numérico a las letras y de ahí, ¿sí? Entonces, cuando se hablaba de 666,
¿sí? Los judíos o quien está escribiendo, ¿no? Entendían a quién se referían, pero quien les perseguían no. Y hacían esto muchos, o sea, utilizaban números para decir como mensajes ocultos, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo mencioné que se hacía dos cosas? La pseudonimia, que es no poner mi nombre para que no me cachen, que yo estoy comunicándome, porque es otra vez un tiempo de resistencia, es un tiempo de persecución. Y luego cuando eran cosas tan concretas que se querían referir al emperador, ¿sí? Entonces se utilizaban este tipo de cosas. Hay quien dice que el 666 como tal, otra vez hay quien dice pues es también el anticristo, y como César Nerón es el anticristo en su momento, como habrá más anticristos, y mayoría de los exorcistas hablan del anticristo que vendrá al final de los tiempos. O sea, como que ya ha habido personajes en la historia que han representado al anticristo, pero vendrá uno al que se refiere de manera concreta, aunque otra vez en la interpretación preterista del Apocalipsis no ha de venir, ya estuvo y causó mucho daño, y era César Nerón, ¿ok? Ahora sí ya entendí, muchas gracias. Oye, otra pregunta. Oí no me acuerdo dónde, pero oí de que hacen una interpretación de, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? De que, por ejemplo, el dragón rojo es China y los países comunistas representan las 7 cabezas. Obviamente, pues tú nos estás explicando que esto tiene que ver con el pasado, o sea, que es algo que ya pasó, no que va a pasar. Pero bueno, ¿qué piensas de eso? Ve, siempre está como la tentación, pasa mucho con iglesias protestantes, de prestar estas imágenes, ¿sí? Tan fuertes para aplicarlas. Y está esta tentación y siempre la tentativa. A veces hasta nosotros queremos hacerlo. Incluso en la misma iglesia católica, en la interpretación católica, yo he escuchado gente que las utiliza. Otra vez, como tal, el libro se está escribiendo una comunidad de algo que está sucediendo o que ya sucedió. La mejor interpretación del Apocalipsis es la preterista. Es a la que más se inclina la teología bíblica católica, como algo que ya pasó. Está narrando lo que ya pasó para darle esperanza a ese pueblo. Ahora, yo dije que todas las escrituras de alguna manera iluminan la historia completa siempre. Que estas cosas que nos están narrando y que le dieron respuesta de alguna manera a la gente de la época cuando el escritor lo escribe, el hagiógrafo, ¿sí? Se puede aplicar a nuestros días, de alguna manera se puede aplicar. Recientemente este padre que salió en las novelas en México hizo una interpretación sobre el COVID-19 y no sé si es el cuarto sello o la cuarta plaga del Apocalipsis, que es la peste, ¿no? Y cómo se relacionan y cómo de alguna manera, y quiero decir lo siguiente, puedes adaptar el simbolismo o el significado de lo que presentaba y dio respuesta en ese momento a esta comunidad y que ilumine lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero más que la imagen y que determine una persona, el mensaje. Porque podemos irnos con esta idea de, bueno, o sea, el dragón es Roma y luego la otra bestia es Rusia, ¿no? El otro es Donald Trump o el otro es Vladimir Putin. O sea, ya ahí yo ya no comparto. Y no estoy diciendo que estos son santos de mi devoción, ninguno de los que mencioné casi, pero estoy pensando como que ya ahí la interpretación se hizo muy, muy liviana, ¿no? Por supuesto que todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas de la injusticia, toda la gente que causa mal, de alguna manera se ven reflejados en esta acción del demonio que va utilizando. Porque las bestias como tal no son Satanás, son usadas por Satanás para causar mal, ¿no? Otra vez, si pensamos que representa Babilonia, Babilonia al final destruye, o representa Roma, Roma hace pedazos. Son
agentes de destrucción. Entonces, se puede aplicar a situaciones actuales el Apocalipsis, por supuesto, ¿no? Y pues me imagino que a través de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, los judíos cuando estaban en el holocausto, pues O sea, pasará nuestra generación y será relevante en algo, por supuesto. ¿Sí me explico? Como se ha hecho relevante a través. Ahora, hay que evitar también otra cosa que sucede bastante, que se llama el milenarismo, a propósito también de los 1000 años que menciona acá. Cada vez que se cumplen 1000 años, estamos con la tentación de es fin del mundo. Porque 1000 años marca como una época. Cuando se iban a cumplir 1000 años de la era cristiana, pensaban que se acababa el mundo. ¿Tú te acuerdas cuando se iba a cumplir el 2000? Que hablábamos de se acabó, vienen los días de oscuridad, todo lo que decía ahí el libro. Había católicos, las iglesias abarrotadas bendiciendo velas porque se iba a apagar el sol. Y solamente las velas benditas por el Padre Chuy son las que iban a funcionar, ¿no? O sea, se causó una histeria espiritual, ¿no? Basada en una mala interpretación. Primero, ¿no? Yo le digo a la gente como que en el 2000 ya estábamos en el 7 de nuestro calendario. En el 2000 ya estamos en el 2007 por el desfase que hizo el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, de más o menos 7 años. No estamos ahorita en el 2020, estamos en el 2027, ¿no? Hubo un desfase en el acomodo del calendario, esto está ahí notificado, se reacomodó porque creía que estaba mal y se perdieron 7 años. Entonces, en realidad, estamos 7 años atrás de lo que en realidad como venía el calendario del año 0 en nuestro calendario grecorromano, ¿no? Porque otra vez, los judíos tienen otro calendario, van en otro año distinto al nuestro, ¿no? Los chinos otro, ¿no? Los mayas tenían otro, ¿no? Porque hablamos del año maya, que se acabó el calendario en el 2012 nuestro, el de los mayas, y que, bueno, en fin. Digo, ahorita vivimos, de hecho, y las redes sociales se han prestado a esto, a todo este tipo, y hay habemos muchos católicos cayendo en este tipo como de interpretaciones y de, ¿cómo se le llama? Y no estoy diciendo que no existe la maldad, pero ya se hizo un juego, esto, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Como complots, como cosas que se arman misteriosas. ¿Cómo se Conspiración. ¿Cómo? Conspiración. Teorías de conspiración. Sí. O sea, son un hit las teorías de conspiración ahora, ¿no? Entonces, bueno, etcétera. No me acuerdo qué estaba diciendo, ya se me fue el avión. Dime, Mónica. Pregunta para ti, José Juan. Lorena. Cuando estabas hablando de el Argamedón, Armagedón. en la Biblia específicamente se ve en el libro de la Revelación, pero si lo vemos en otras partes, en otros libros de la Biblia, por ejemplo, en Mateo, que él habla de las tribulaciones, que vamos a llegar a batallas. Obviamente, en nuestro punto de vista, tribulaciones se pueden tomar como tribulaciones internas, pero también en nuestra sociedad se puede ver en cómo, por ejemplo, actualmente, cómo hemos estado, la sociedad, cómo se está convirtiendo en cierta forma como caos. Entonces, aunque no es necesariamente el correcto usar el término Argamedón en esto, ¿cómo la iglesia puede interpretar para los cristianos el día de hoy este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente, no solo en este país, pero a nivel mundial? Sí, mira, Lorena, ¿cuál es mi esperanza de este curso? ¿Ok? Ya estamos casi en la parte final. Mañana terminamos con la parte así como la apoteosis del libro, como la victoria final del bien sobre el mal, ¿no? Esa es la parte más padre de todas. Pero, ¿cuál es mi esperanza de estudiar este libro que a menudo no nos acercamos a él porque es complicado? Hasta cierto punto hay gente que le da miedo. Es que no caigamos en la tentación de exactamente como querer hacer interpretaciones literales que se aplican a realidades actuales.
Mi esperanza es que vayamos entendiendo, y a lo mejor ahí me quedé corto probablemente, que vayamos entendiendo el porqué de los relatos. ¿Qué le estaba diciendo a esta comunidad concreta? ¿Qué representaba esto? ¿Sí? Desde ahí, Lorena, desde entender qué significa lo que estamos leyendo en su contexto, podemos jalar el mensaje y aplicarlo a nuestro contexto. Entonces, otra vez, yo hablé ahorita, capítulo 12, 13, ¿sí? Es batalla espiritual. Es el demonio está haciendo una guerra, ¿sí? Para hacernos perder. Es el principio. Lo estuvo haciendo en ese tiempo, utilizando los medios de ese tiempo y lo sigue haciendo ahora. El llamado es que está haciendo una guerra en el siglo XX, la va a seguir haciendo. Lo que decía también Georgina es, un siglo después de nosotros, ¿sí? Estas cosas se aplicarán, pero se aplicará el mensaje, y el mensaje se entiende cuando interpretas bien el contexto. ¿Qué pasa con Armagedón? Armagedón es el lugar de una batalla terrible, perdida, triste, ¿sí? Que le habla a Israel, le habla al pueblo de Israel de destrucción, de pérdida, de cosas malas. Entonces, cada vez que haya destrucción, es Armagedón para Jerusalén. Cada vez que hay una destrucción terrible en la humanidad, podemos hablar de un Armagedón. De alguna manera, aplicando el mensaje. ¿De qué se trata? ¿Sí? Gracias. Yo lo que Mónica, quería, hola, dime. sí, yo lo que quería preguntar, porque aquí me estoy escuchando sobre todo las apariciones de la Virgen, de la Virgen, de Fátima, Quivejo, Akita. Bueno, se está dando todas estas cosas en el mundo, ¿no? En donde el hombre se empezó a alejar de Dios, poniéndose en el centro. Es un poco como que eso va más para lo que hoy estamos viviendo, los distintos mensajes de la Virgen, que el Apocalipsis, ¿verdad? Si bien, o sea, el Apocalipsis habla en una época determinada, en situaciones determinadas, pero un poco esto de la Virgen, de las apariciones, se está hablando de la realidad de lo que nos está pasando. Se puede interpretar más todos esos mensajes con la actualidad de ahora, digamos, Explico un poquito en esto, el Mónica. mundo. Sobre todo Fátima, el mensaje de Fátima, sobre todo el tercero, ¿sí? El tercer mensaje de Fátima, es uno que hablaba de destrucción, de hechos muy concretos, del mal y otra vez. Varias cosas interesantes. Mira, primero, todo esto forma parte, y no quiero que se entienda lo que voy a decir como un descrédito de lo que en realidad es. Todo esto forma parte de lo que llamamos las revelaciones particulares. ¿Sí? Esto está en el catecismo. Todos los lugares donde se ha aparecido la Virgen y ha dado mensajes, son parte de la revelación particular. Ninguna revelación particular añade nada en absoluto a la revelación pública que se cerró con el último de los apóstoles. ¿Sí? Lo que hacen estas revelaciones de la Virgen, Medjugorje, Fátima, ¿no? Etcétera, vuelven a apuntar a cosas que hemos olvidado de la revelación pública, que porque nos hemos enrolado con el mundo y sus ideologías, nos hemos olvidado de Dios. Entonces, lo que hace la Virgen en las apariciones, casi donde quiera que aparece, es volver a apuntar a su Hijo, volver a apuntar a la verdad que parece que se disuelve con el secularismo,
con las ideologías reinantes. Es volver a decirle a la humanidad para acá. ¿Por qué? Por lo mismo que sucede acá en Apocalipsis, ¿sí? Si no, viene la destrucción o lo que hacían los profetas, ¿sí? Israel, te estás apartando de Yahvé. Israel, estás mal. Israel, no estás viviendo la alianza. Viene la destrucción. Israel le valía. Venía la destrucción. La Virgen hace exactamente lo mismo. No agrega a la revelación pública, sino que estas revelaciones privadas, que también la iglesia las analiza, no todas las aprueba como revelaciones privadas de una, se va con mucha calma, ¿sí? Van de alguna manera apuntando otra vez. Las últimas palabras de María María no habla el resto de la Biblia. Las últimas palabras de María son en las bodas de Caná, ¿sí? No habla cuando lo va a buscar, que dicen que se volvió loco. No habla cuando está en la cruz. No habla María en ningún otro momento. Las últimas palabras que ponen los evangelistas en la boca de María es: hagan lo que Él les diga, apunta a su hijo. Les dice. Interesante. Siguiente cosa, mayoría de las veces que ha aparecido la Virgen en la historia de la humanidad, en todas las apariciones, aparece en una montaña o en una cueva. Otra vez, Lourdes, Fátima, Medjugorje. El Arca de la Alianza se perdió en una cueva que no la encontró Indiana Jones ni nadie. Es coincidencia que cuando la Virgen aparece en una cueva. La imagen que yo hablaba de María es el Arca de la Alianza, ¿no? Pero sí, estos mensajes de la Virgen, estos mensajes de los videntes, se pueden conectar a este mensaje en ese sentido, a que vuelven a decirnos algo que ya se nos dijo bajo las circunstancias en las que vivimos ahora. ¿Sí? Gracias. Héctor, tengo a María. María, tenías una pregunta y luego voy con Héctor. María, tenía la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Voy con María y luego con Héctor. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Sí, mire, lo que pasa es que ayer se me olvidó preguntarle sobre lo de los mártires. ¿Dónde puedo encontrar como más para hablar? Yo quería como escuchar más sobre lo del Coliseo, donde se comían los leones a la gente. Yo quería escuchar más sobre eso. ¿Dónde puedo encontrar más información o agarrar un poquito más? Porque se me hizo muy cortito ese pedacito sobre lo de los mártires. Sí, en la historia de la iglesia se divide en etapas. La primera etapa de la iglesia primitiva habla de todos estos, de quién persiguió, cuánta gente moría, cómo era. La primera etapa de la iglesia primitiva, de la historia de la iglesia, lo que se llama la etapa de la iglesia primitiva, los primeros 3 siglos. Ahí cualquier libro de historia de la iglesia bueno en la primera etapa le va a desmenuzar los nombres de los emperadores, sobre cuáles persiguieron más, cuáles menos, cómo eran, ¿no? Esto de cómo se destruyó Jerusalén, cómo mataban cuando crucificaban, cómo mataban a algunos de los mártires, está en el libro que yo le dije que se llama En las obras completas de Flavio Josefo. También, que no es bíblico, ¿no? Pero es eso. Y luego hay otros que son parte de la tradición. Los padres de la iglesia también hablan de esto, varios de ellos. En la patrística, los padres de la iglesia que vieron finales del siglo I, siglo II, siglo III, hablan, porque varios de ellos, de hecho, también fueron mártires. Entonces narran su martirio, etcétera, ¿no? O el de alguno que estuvo ahí. Entonces, sí. Eso. En Gracias. la iglesia, primera etapa, ahí cubre toda esa parte. Y luego tenemos a Héctor. Sí, buenas noches. Bueno, me llamó mucho la atención cuando explicaste lo de la séptima copa. Como estabas explicando, cuando en el momento que hace los terremotos, las montañas y que no había lugar donde esconderse para toda la humanidad. Entonces, cuando lo dijiste me acordé mucho de los sellos, especialmente el sexto sello, donde yo estoy leyendo la Biblia latinoamericana y en el sexto sello se habla donde los reyes, la gente rica y todo corren hacia las montañas, a los montes a esconderse. Entonces, ¿sería como algún tipo de respuesta al sexto sello? ¿Se relaciona de alguna manera? Sí, te digo, como van creciendo, entonces en el sexto sello puedes correr
en la séptima copa no puedes correr, es juicio definitivo. ¿Sí? En la séptima copa ya no hay para dónde correr. La destrucción viene a todo lo que da. Ahora, en la séptima copa y en las copas hay una cosa que no se presentó ni en los sellos ni en las trompetas. Y es que este juicio finalmente, no directamente, sino de manera indirecta, va a afectar a los elegidos de Dios. Ni los sellos ni las trompetas tocan a los elegidos de Dios. Pero lo que pasa con las copas, ahí sí viene la desgracia sobre la humanidad, incluyendo, tristemente, deja entrever, incluyendo aquellos que son buenos. Como le llaman como daño colateral, ¿no? Que a lo mejor si lo analizamos es como no es justo, Dios debería de cualquier manera separarlos, y es, no, la destrucción viene, el juicio viene, porque otra vez, mira, y el mensaje de fondo en Apocalipsis es arrepiéntanse, arrepiéntanse. O sea, hasta estas cosas terribles que están pasando es como para que se volvieran y la gente no se vuelve. O sea, dejen de adorar a la bestia, terminan adorando al demonio, la gente, la humanidad se torna a adorar al demonio. Es lo que dice, ¿no? En el capítulo 13. Jesús vino y nos salvó, murió por nosotros y la gente se torna a adorar al demonio. La cosa se pone mal. Pero sí, tiene sentido lo que dice el sector. Omar. Buenas noches a todos. Oye, mira, son varios apuntes que hice aquí que quisiera salir de dudas en unos y otros que tienen un poquito que ver con esto. En el Éxodo 16, ahorita hablaste un poquito del maná, ¿verdad? De lo que era el maná y lo que venía dentro del arca, era este maná. Pero en el Éxodo 16 dice, caía maná del cielo. No sé si hay alguna relación con eso, porque cuando Jesús en el Evangelio de Juan, precisamente, que dice que Él es el maná, pero yo no dice que es, perdón, en el dice caído del cielo, y Jesús dice que Él es el pan de vida, pero bajado del cielo. ¿Hay alguna interpretación entre caído y bajado? Caído, maná, Éxodo, y bajado. Más o menos mismo verbo. Viene siendo lo mismo. Porque sí, claro. Ahora, en hebreo, o sea, es un verbo que es el que se utiliza en Éxodo, y en Juan está en griego, pero tiene caído o bajado, o sea, tiene la idea de procedencia, más que de la acción, cómo sucedió, es de dónde viene, ¿sí? Ambos. Sí. Ahora, también escuchaba, cuando viví el de la historia de salvación, que fue lo primero donde te conocí hace como 3 años aquí en Laredo, pues se me quedó muy grabado y empecé a ver unos videos de Frank Moreira precisamente. Y Frank Moreira, cuando tiene unos videos que lo dividen en 6, que habla de la Virgen de Guadalupe, nos pone a nosotros, los hombres, los laicos, los humanos, ¿verdad? Como que también somos esa descendencia que tiene la responsabilidad de aplastarle la cabeza a la serpiente que nombra en la sentencia, ¿verdad? Que da Dios. Muchos dicen que es Jesús, sí, es porque desciende de María, es Jesús. Pero aquí nos ponen uno como diciendo, hey, también es tu responsabilidad. Y esto, lo que nos estás explicando ahorita de este libro, en esta batalla espiritual, me dice que sí, que soy yo como parte de, que tengo que tomar mi parte dentro de esta guerra espiritual y ponerme a hacer lo mío. No decir, bueno, todo es de él, sino que aquí ya me incluye a mí como descendiente de María también, para entrar en guerra, ¿verdad? Espiritualmente hablando. No sé si sea correcto o esté un poquito desvariado. Es Jesús, la descendencia de la mujer, que es la que aplastará la cabeza de la serpiente, es Jesús. Es Jesús, ¿sí? Ahora, la interpretación que hace Fran Morera, ¿sí? Tiene sentido en el nivel que nosotros tenemos una filiación espiritual también con la madre.
también somos, y por regalo de Jesús, hijos de María, por adopción, por filiación adoptiva espiritual, pasamos a ser hijos de María. Ahora, yo, José Juan, no aplasto la cabeza de la serpiente. Yo hago batalla espiritual, ¿sí? Y la serpiente es aplastada desde batalla espiritual por Jesús. O sea, la batalla espiritual que nosotros hacemos, los laicos, tú y yo, es en el nombre de Jesús. Nunca en nombre personal, porque soy hijo de María. Yo soy hijo de María, entonces déjate venir. No, no, es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esto es importante. Y sí, Hacemos batalla espiritual en el nombre de Jesús. y sí, Porque- en Daniel nos lo dejaste bien claro, ¿verdad? Y precisamente por eso pues tenía esta duda, que por cierto dejamos, bueno, yo y Benita dejamos inconcluso Daniel porque fue donde inició la pandemia y cortamos el día, solamente fue el día primero. Ojalá y que tengamos el tiempo de volverlo. Y mira, también me recordé cuando vino este hombre colombiano, pasando a otro tema, hablando de la sexualidad, ¿verdad? Este Juan, en Remar Mar Adentro, hombre, en Buda, Texas, Echeverry, Ujú. donde decía, ¿verdad?, que el éxtasis, vaya, de la relación sexual, el orgasmo, diríamos ahora, ¿verdad?, es una participación completa de todo el cuerpo lo ponía él como en una fiesta de celebración, porque va a haber vida nueva. O sea, va a haber una vida y lo que sentimos que llamamos como orgasmo es una celebración de todo el cuerpo porque va a haber vida. En relación a lo que dijiste, ¿verdad? Que todo lo relacionamos con la sexualidad y que lo que dice este libro que mencionaste es de la teología del cuerpo, ¿verdad? Me resultó muy emocionante y recuerdo mucho estas palabras de Juan, ¿verdad? Tan bonitas. Y nunca he leído el libro de la teología del cuerpo, que me sería muy grato adquirirlo y leerlo. Sí, quiero decir una cosa respecto a lo anterior que quiero mencionar. Recuerdo la primera vez que yo estuve así como en contacto más directo con cuestiones de exorcismo y batalla espiritual, como en formación formal, aparte de mi clase en el seminario de angelología y demonología, que fue muy teórica, muy teológica, muy bíblica, no tanto existencial, ni hablamos de exorcismos casi, recuerdo, pero fue que participé en un congreso en la Ciudad de México y vino este exorcista que en paz descanse, ya murió, Giancarlo Gramolazzo, que fue discípulo del padre Gabriel Amorth, también que ya falleció. Y él decía una cosa que me pareció muy relevante, que es, en un exorcismo, el exorcismo es la batalla entre dos poseídos. El exorcismo es la batalla entre dos poseídos. Uno poseído por el demonio y otro poseído por Jesús. El sacerdote exorcista, ¿sí?, echa al demonio fuera en el nombre de Jesús, no en nombre propio. Entonces se deja, aunque suena medio extraño, y no sucede como tal como lo entendemos del otro lado, pero se deja llenar de Jesús, ¿sí? Y es en la autoridad de Jesús, no la propia que se hacen todos los echar afuera del ritual mayor del exorcismo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a descansar. Héctor. Una última, échame, Héctor, pero prende el micrófono, Héctor. Perdón, ahí está ya. Una duda nada más. ¿Hay una razón, un sentido de por qué a las bestias las ponen con diferentes tipos de representaciones de animales? En las cabezas, las patas, cola, o sea, ¿hay una razón por qué esa mezcla? Yo expliqué la cuestión de los teriomorfismos súper rápido en la introducción. Teriomorfismo son estos seres, ¿no?, combinados. Y la combinación de los seres lo único que hace es multiplicar la simbología. O sea, una sola bestia puede representar 3 imperios juntos, ¿no? El babilónico, el persa y el griego. ¿Sí me explico? O sea, tenía parte de oso, parte de león y parte representa 3 imperios, porque cada animal representa un imperio o alguna cosa. Entonces, cuando tenemos diferentes elementos, ¿no?,
de animales, se llama teriomorfismo este recurso. ¿Sí? Representa todo eso. Luego, ¿cuántas cabezas? Es otro símbolo. ¿Qué color? Otro símbolo. Si tenía cuernos, ¿cuántos cuernos? Otro símbolo. Entonces, todo agrega para que la figura final, ¿sí?, sea la suma de un montón de elementos que el escritor está queriendo presentarle a la gente y decirle, mira, me refiero a esto, pero te digo con todas estas figuras. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, mucho, sí. Okay. Gracias. Lucero, y ahora sí nos vamos. Feliz noche para todos. Feliz noche, Una Lorena. pregunta. Dime, Lucero. Entonces, los que adoran al demonio es una decisión propia, ¿no? O sea, es de esa persona que adora al demonio. ¿Sí? Sí. Es una decisión tuya. Es como lo que decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Exacto. Entonces tú decides si adoras a la bestia. ¿Es así? Así exactamente es, Lucero. Hay de dos aguas en esta vida. O estás con Dios o estás con el demonio. No hay ni siquiera un punto intermedio. Nuestra vida todos los días o nos inclinamos hacia uno o nos inclinamos hacia otro. Es más, cerrarle la puerta a Dios, el ateísmo, ¿sí?, es indirectamente, no directamente, es indirectamente abrirle la puerta al demonio. Es decir, una vez que yo niego a Dios o me cierro la gracia de Dios, quedo expuesto. No quiere decir que aún así tengo que hacer un acto de la voluntad desde mi libre albedrío e invitar a Satanás o asociarme con él. ¿Sí? Pero una vez, así funciona la vida espiritual. El ser humano está en medio de estas dos realidades. Solamente hay dos realidades. No hay tercera. ¿Sí? ¿Es Dios o es el demonio? Solamente. Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, dice así. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. El que no junta conmigo desparrama. No, otra vez. O frío o caliente. O blanco o negro. Juan no tiene gris. No hay medio. O estás con Dios o estás contra Dios. Al final de la vida, la opción del ser humano se reduce a dos. La vida de Dios, ¿sí?, o la del otro. No hay medio. Y todo, yo digo en el Daniel, ¿sí?, todo pasa por el libre albedrío. ¿Sí? Dios no puede hacer nada en mi vida si yo no le doy permiso. El demonio tampoco puede hacer nada en mi vida si yo no le doy permiso. Yo tengo control y dominio sobre a quién le abro la puerta. Dios quiere salvarme. Si yo no le abro la puerta, no me salva. Aunque Él quiera salvarme, no me salva. ¿Sí? El demonio quiere que yo me pierda. Si yo no le abro la puerta, no me pierdo. ¿No? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Juan. Una pregunta. Mire, la pregunta que tenemos mi socio y yo es, a nosotros tenemos un familiar muy cercano que queremos muchísimo, es joven, tiene 24 años, y esta persona nos dice que ella no cree en Dios. Yo le he llevado a 2, 3 retiros a uno de sanación y el de Axe, y pues ella siempre el testimonio, cuando le preguntan, ¿por qué viniste? Pues es que le quise hacer caso a mi tía, pero esta muchacha después de un retiro hace 2 años de Axe, ella tenía lupus y sanó. Ella no toma más medicamento desde hace 2 años, después de salir de ese retiro de Axe, después de 3 retiros de sanación y este último fue de Axe. Ella sigue diciéndonos que pues no cree en Dios y está de acuerdo con el aborto, pero hace muchas obras muy bonitas. Es una muchacha que queremos muchísimo y nos duele mucho, pues ella nos ve que estamos en esto estudiando y ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, pues cuando tenemos conversaciones con ella que no cree en Dios y yo le he dicho a ella, mira, ¿te acuerdas de aquel retiro y desde entonces no tomas medicamentos? Le digo, yo pienso que Dios te sanó. Y entonces, ¿qué se puede hacer a ellos? Esta persona, esta familiar que quiero mucho,
A mí me duele mucho pensar que ahorita lo escucho a usted, o estás con Dios o lo niegas. Entonces, en este aspecto, ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Qué pasa cuando niegan a Dios, aún que sabemos que Dios ha actuado en la vida de ellas y que sus obras también son muy buenas, que ayudan al prójimo, tienen un corazón noble, pero niegan a Dios? Ella me dice, yo te respeto y te quiero, pero no creo en Dios, me dice. Ay, Dios santo. Pues dice, Ven. es muy duro para Esta es una de las mentiras del diablo. Es una de las mentiras del diablo, honestamente. Es una de las mentiras del diablo de que yo, José Juan, una de las mentiras prevalentes en nuestro tiempo, ha sucedido en otros tiempos, pero en nuestro tiempo, que yo me puedo salvar por mí mismo. Es la tentación del ser humano desde el inicio de la creación. Hacer un lado a Dios y yo ponerme en ese lugar. Es el primer paso para perderme. Y puede ser estupendo ser humano, ¿no? Pero está cerrando la puerta a Dios, ¿no? Y lo que yo decía, se está exponiendo literalmente. Yo no creo que esta idea de la negación de Dios, y no sé de dónde venga, ahí tocaría rascar como cuándo empezó a pensar esto, cómo llegó a esta conclusión, ¿no? Probablemente los elementos existenciales, más que los racionales a lo mejor, ¿no? De declarar esto, si fue su misma enfermedad en un punto, ¿no? Etcétera. Hay que rascarle. Muchas gracias, José Juan. Quiero hacer un comentario a eso, ¿sí? Yo creo que partiendo del libre albedrío y la bondad de esta persona que está haciendo buenas obras, Dios le da su tiempo para que a través de sus buenas obras va a llegar un momento en que ella va a empezar a vislumbrar la existencia de Dios. Creo que allí conozco casos en ese sentido en donde renuente a creer, y era más o menos como lo explica, y uno de los casos fue cuando él, en este caso era él, se dio cuenta y empezó a buscar a Dios, pero ya en otra forma. Entonces, yo creo que lo que tenemos, lo que tú dices mucho, y yo estoy totalmente de acuerdo. Dios se arriesgó, dentro de las limitaciones de mis palabras, el darnos el libre albedrío, pero también nos dio todos los dones y toda la capacidad al hacernos a imagen y semejanza de Él. Entonces, nos respeta mucho en ese sentido. Ese es el comentario que yo... Respeta totalmente. Y voy a decir una cosa, o sea, la sobrina no es un caso perdido, pero hay que rascarle, ¿qué pasó? ¿Por qué está en este momento así? ¿No? Y otra vez, tampoco quiere decir, es cierto, a lo mejor apoyo lo que dice Jesús, de alguna manera, no es como que ya es un alma perdida, no es un alma perdida. Yo le recuerdo otra vez San Agustín, San Agustincito le dio vuelo a la hilacha, entretuvo todas las ideas posibles, no sé si incluyó la de no creer en el mismo Dios, pero que le dio vuelta a varias filosofías en su tiempo, ¿no? Fue así, y al final terminó creyendo, el mismo San Agustín, ¿sí? Le dio vuelta, de verdad le dio vuelta y vivió como si no existiera. Si no, es que necesito leer, pero no creo que llegó a la conclusión de que no existía Dios, pero se desvió por varias filosofías súper extrañas, súper raras, anticristianas en el siglo IV, ¿no? Y quinto, mal plan. Y finalmente, ¿no? Le cayó el 20 por la predicación de San Ambrosio y llegó por pura casualidad. Y después de 25 años de oración de su madre, de doblar rodillas Santa Mónica. Entonces, yo creo que tú como familiar de esa persona, no, otra vez, si quiere decir que estaba perdido San Agustín, era malo San Agustín, el ser humano somos buenos. Y otra vez, hoy, y quiero recalcar esto, vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación, no en el de la condenación, no todavía.
Ahora, si muere, si se acaba el mundo mañana y queda ahí sí ya no sé, porque entonces esto se le llama pecado contra el espíritu. Y este pecado contra el espíritu es el que no se perdona, y no se perdona porque ni siquiera se ha cometido, es como extraño. Dios no puede hacer nada. Ante eso, ante la negación de él, Dios no puede hacer nada en la vida de la persona. ¿Sí? Muchas gracias, José Juan. ¿Cómo? Muchas gracias, muy amable por tu explicación. Dale. José Juan, Dime, Rosita. yo quisiera solamente añadir un poquitito porque como he estado escuchando sobre esto de la sanación de familia, muchas veces, como usted dice, hay que rascar porque podría ser alguna atadura generacional, que habría que hacer un tipo de, ¿verdad? de sanación de la familia. Y también podría ser también algún tipo de herida gestacional. O sea que hay un sacerdote herrero, creo que es, que habla sobre cómo en el segundo trimestre es bien importante para que cuando el niño en el vientre se alimenta mucho de la espiritualidad de la mamá y son bien abiertos a las cosas espirituales, y si lo contrario ocurre, pues va a ser muy duro para que las personas estén abiertos a las cosas de Dios. Así que es cuestión, como usted dice, rascar, y hay una razón, y es cuestión de buscar, de pedir por la sanación y estudiar sobre, ¿verdad? Esos tipos de ministerios para que encuentren esa liberación, vamos a decirlo así, porque realmente es una atadura. Sí. Gracias. Vamos a terminar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Terminamos, ¿no? Tenemos los últimos 4 capítulos, 19, 20, 21, 22. Y mañana terminamos nuestro curso de Apocalipsis. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan.